Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños pero breves estudios con la palabra del Señor, hoy vamos a tocar el siguiente tema, el abuso en sus diferentes formas, tanto físico como psicológico, el abuso infantil y otras derivaciones. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. El abuso de un ser humano significa que alguien no ha tratado a una persona de la manera en que Dios quiere que fuera tratada. El abuso viene en muchas formas: verbal, emocional, espiritual, físico y sexual. El abuso durante la infancia es la forma más devastadora de abuso porque moldea la forma en que el niño ve al mundo desde ese momento. El abuso sexual en la infancia viola y distorsiona la sexualidad y la identidad de una persona. También es una traición a la confianza, ya que la mayoría de los abusos provienen de un adulto en el que el niño confiaba. El abuso afecta a la autoestima de la víctima y suele crear enormes barreras en las relaciones futuras. La Biblia específicamente no utiliza el término abuso infantil. Lo que la Biblia sí nos dice es esto: los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios y cualquiera que lastime a un niño está trayendo sobre sí la ira de Dios. Cuando los discípulos de Jesús trataron de impedir que los niños vinieran a Jesús, Él los reprendió e invitó a los niños para que estuvieran a su lado, diciendo: «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios». Marcos 10, versículo 14. Entonces Él, tomándolos en sus brazos, los bendijo. Versículo 16. La Biblia promueve la bendición de los niños y no el abuso de ellos. La Biblia también prohíbe el maltrato infantil en la condena que hace del pecado sexual. El abuso o acoso sexual es particularmente devastador y en las Escrituras abundan advertencias contra este pecado. Forzar a un niño para un acto sexual es un delito malvado y horrible. Además de cometer un pecado sexual, el autor también está atacando la inocencia de las personas más vulnerables del mundo. El abuso sexual viola todo acerca de una persona, desde su comprensión de sí mismo hasta los límites físicos y su conexión espiritual con Dios. En un niño, estas cosas están tan poco establecidas que a menudo se alteran de por vida y sin la ayuda adecuada no se podrían sanar. Está muy claro lo que la Biblia enseña acerca del tema del abuso infantil. El maltrato infantil en cualquiera de sus formas está mal. Cualquiera que sospeche que un niño está siendo abusado tiene la obligación de informarlo a las autoridades competentes. Aquel que ha sido víctima del abuso o que haya abusado de niños puede encontrar esperanza, sanidad y perdón en Jesucristo. El hablar con un pastor cristiano o encontrar un consejero cristiano o un grupo de apoyo puede ser un buen lugar para comenzar el viaje hacia la plenitud. Además, hay un principio que se encuentra en las palabras de Jesucristo acerca de los niños. Jesucristo usó a un niño para enseñar a sus discípulos que la fe de un niño es necesaria para la entrada en el reino de los cielos. Al mismo tiempo dijo que el Padre tiene preocupación de todos sus pequeños, Mateo 18, versículos del 1 al 14. En ese pasaje Jesucristo dice: «Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Mateo 18, versículo 10. La palabra menospreciar en griego significa hacer tropezar, poner un obstáculo o impedimento en el camino sobre el cual otro puede tropezar y caer, incitar al pecado y hacer a uno empezar a desconfiar y desertar a uno en quien él debería confiar y obedecer. Estas definiciones claramente de la palabra menospreciar fácilmente pueden ser aplicadas a las acciones de un pedófilo. Por supuesto, el principio de no hacerle daño a un niño puede aplicarse a una amplia gama de acciones de abuso de niños y Mateo 18:10 hace el caso contra cualquiera que traiga cualquier tipo de daño a un niño. Sin embargo, hay buenas noticias para las víctimas de abusos. Dios no nos ve tomando en cuenta el abuso en sí, ve lo que ha creado. Personas creadas individualmente a imagen de Dios, Génesis 1, versículo 27. Está ansioso por restaurarnos al propósito para que Él nos creó. Puesto que Dios nos diseñó, Él es el único que puede definirnos.
Nada puede robar esa definición. Ningún abuso, pecado, error o tragedia es lo suficientemente fuerte como para anular lo que Dios ha declarado como verdadero. Tenemos la capacidad de desafiarle, rechazar su oferta de restauración y alejarnos de su regalo de vida eterna. Juan 3, versículos 16 al 18. Pero cuando permitimos que Él obre en nosotros, rindiéndonos a aquel que mejor nos ama, la belleza puede surgir de las cenizas. La misma naturaleza del abuso, especialmente del abuso sexual, hace que sus víctimas se sientan sucias y avergonzadas, como si hubieran pecado. Por definición, el abuso es simplemente el mal uso de algo o de alguien. Ese mal uso también puede tener complicaciones que incluyen cierta forma de participación de la víctima. En los años posteriores, cuando la víctima lucha por recuperarse del abuso, la culpa y la condena por dicha participación están siempre presentes. Los recuerdos de cada palabra, cada decisión y cada pensamiento atormentan a la víctima, convenciéndola de que no se merece la sanidad. Pero ¿es cierto que los abusos del pasado han convertido a las víctimas en sucias y pecadoras? ¿Cómo ve Dios ese abuso? Abuso es una pequeña palabra que representa un enorme espectro de posibilidades. La mayoría de las personas sufren algún tipo de abuso durante su vida debido a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos y al hecho de que vivimos en un mundo caído. Génesis 3, Romanos 5, versículo 12. Están los diferentes tipos de abuso. Podemos sufrir abusos mentales por parte de un jefe tirano, abusos emocionales por parte de un adolescente rebelde o abusos espirituales por parte de una iglesia legalista. Sin embargo, para los propósitos de este artículo en los que nos referimos, nos concentraremos en el abuso físico y psicológico intencional infligido a otra persona por alguien que tiene la intención de hacer daño. En cada situación de abuso hay un abusador o abusadores y una víctima. La víctima es una persona que no ha elegido las acciones que se están perpetrando contra ella. Si se le diera a elegir, la víctima no participaría en tal uso indebido que se hace de su persona. Debemos aclarar esta definición en el caso de los abusos sexuales en la infancia. Muchas víctimas que eran niños en el momento del abuso sufren un tremendo sentimiento de culpabilidad, porque en algún punto del abuso continuo pueden haber participado de alguna manera, haberlo encontrado placentero o incluso haber tratado de continuarlo. El autodesprecio que sigue a esa infancia es insoportable para las víctimas cuando llegan a la edad adulta. Es fundamental que estas víctimas de abusos sexuales en la infancia se den cuenta de que ningún niño es capaz de comprender y aceptar las decisiones de los adultos en materia de sexualidad. El niño siempre es la víctima inocente, independientemente de cómo recuerde los hechos. El adulto o el adolescente mayor que abusó del niño tienen toda la culpa. En otras situaciones, la víctima puede experimentar una culpa absurda debido a las acciones que condujeron al abuso. Por ejemplo, una víctima de violación puede rebuscar en su memoria algo que haya hecho mal. En una búsqueda errónea de respuestas, puede preguntarse si se puso el vestido equivocado o se actuó con demasiada coquetería. Una de las razones por las que las víctimas tratan de encontrar una forma de culparse es nuestra necesidad humana de sentir que tenemos el control. Es una forma de culpa del sobreviviente en la que revivimos una situación trágica tratando de encontrar formas en que podríamos haber hecho una elección diferente que podría haber dado lugar a un resultado diferente. Este tipo de pensamiento crea una falsa culpa, 2 Corintios 7, versículo 10. La falsa culpa es una de las formas en que nuestro enemigo, Satanás, nos mantiene en la esclavitud. Su mentira nos dice que si somos de alguna manera culpables, entonces no merecemos la sanidad y el perdón. La verdad es que todos somos culpables todos los días por nuestras decisiones egoístas y necias. Ninguno de nosotros merece la sanidad y perdón. Romanos 3, versículos 10 y 23. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. La gracia de Dios, al perdonarnos, no es selectiva. No hay pecado demasiado grande ni abuso demasiado vergonzoso que la gracia y la misericordia de Dios no puedan cubrir. Salmo 103, versículo 12.
Debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios cuando estemos dispuestos a buscar la restauración y la sanidad. Si realmente hemos tenido algo que ver con lo sucedido, podemos confesarlo como pecado, igual que confesamos cualquier pecado, y saber que Dios responde. 1 de Juan 1, versículo 9, 5, versículo 15. Sin embargo, debemos abstenernos de cargar con la culpa del abusador. Si el abuso ocurrió en la infancia o fue infligido sobre nosotros sin participación de nuestra parte, entonces el pecado fue cometido contra nosotros y no por nosotros. No podemos arrepentirnos por el pecado de otra persona. Ser abusado no es pecado, abusar de alguien es pecado. Hay una gran diferencia. Otra razón por la que las víctimas de abuso luchan por sentirse perdonadas se encuentra en esta frecuente afirmación: sé que Dios me perdona, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Ese pensamiento parece de humildad, pero en realidad es orgullo invertido. Lo que estamos diciendo es: sé que Dios perdona, pero mi estándar es más alto que el de Dios. Sé que la muerte de Jesús es suficiente para cubrir todos los pecados, excepto este. Por este pecado debo castigarme a mí mismo. Debo ayudar a Jesús a pagarlo hasta el momento en que decida que puedo ser perdonado. Eso es orgullo, no humildad. Se necesita mucha humildad para aceptar un perdón que sabemos que no merecemos, y sin embargo, eso es exactamente lo que Dios nos ofrece. No podemos ser salvos, perdonados y restaurados a menos que estemos dispuestos a humillarnos ante Él y abandonar nuestros derechos para determinar si su oferta es suficiente o no. Primera de Pedro 5, versículo 6, Mateo 23, versículo 12, Santiago 4, versículo 10. Y llegando al punto final de este video, aquellos que fueron abusados en la infancia pueden aferrarse a la oferta de transformación de Dios, Segunda de Corintios 5, versículo 17. Pueden confesar cualquier cosa de su infancia de la que se sientan culpables, pero deben negarse a asumir la responsabilidad de los pecados de los demás. La víctima que ha sufrido abusos en su infancia ha sido despojada de su inocencia por aquellos que deberían haberla protegido. Necesita saber que Dios no está enfadado con él o con ella. Como niño, la víctima no tenía la fuerza, el conocimiento o el coraje para resistir el pecado. Y no hay culpa por ser simplemente un niño. Los sobrevivientes del abuso se sienten desesperados cuando creen la mentira de que el abuso define su valor, especialmente cuando el abuso fue constante durante la infancia. Las víctimas crecen creyendo la opinión de Satanás sobre lo que valen y lo que les profetiza sobre su futuro. Se necesita tiempo para comprender que todo lo que han creído que era verdad sobre ellos mismos es falso. Este proceso se debe llevar a cabo con un consejero bíblico calificado. Hasta aquí este pequeño estudio con la palabra del Señor sobre lo que es el abuso en sus diferentes formas, sobre todo el abuso infantil, sexual y también psicológico. Es un tema muy controversial y que vemos a diario, no solamente en los noticieros, sino en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestro vecindario. Por eso debemos tener mucho cuidado de nuestros niños, velar por ellos, orar con ellos y también enseñarle cómo defenderse de estas situaciones y cómo escapar de estos peligros. Al pie de este video pueden dejar sus comentarios y experiencias sobre el mismo y también sus preguntas. Como siempre les digo, si este mensaje les ha gustado, les invito a compartirlo con cuantas personas quieras. También los invito a suscribirse a este canal de YouTube, Reflexiones con la Palabra, Fernando Montiel, y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Que el Señor los bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.